Bienvenidos a nuestro devocional semanal. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu corazón y que este mensaje sea de bendición para tu vida. Remanente Nuevo, firmes en la verdad que transforma. Amada familia, muy buenas noches. La Iglesia Cristiana en Restauración Remanente Nuevo, les damos una vez más la más cordial bienvenida a nuestro devocional semanal. Iniciemos con nuestro texto que hemos estado leyendo durante toda esta serie. Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Bueno, hoy tenemos como porción semanal Génesis capítulo 2, versículo 4 a Génesis capítulo 3, versículo 21. El objetivo de esta enseñanza, de la enseñanza del día de hoy, es explicar el origen de la humanidad, la relación que nosotros debemos de tener con Dios, el propósito del ser humano y la entrada del pecado en el mundo, mostrando por qué existe el sufrimiento y la separación de Dios. Además, también tiene como objetivo principal esta enseñanza mostrar el diseño perfecto de Dios para toda la humanidad. Así que bien, vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 4 y leámoslo hasta Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila hasta donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también había bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, dice en el capítulo 3, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles que se movía ahí en el huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y dijo el Señor Dios, e hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y mencionamos que el objetivo es explicar el origen de la humanidad, la relación que tenemos con Dios, el propósito del ser humano y la entrada del pecado al mundo, enseñándonos que el sufrimiento y la separación que nosotros podemos tener de nuestro Dios nos van enseñando o mostrando el diseño perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra primera pregunta que tenemos el día de hoy: ¿cómo el primer hombre obtuvo tanto conocimiento? Las traducciones de las escrituras inspiradas nunca podrán expresar la riqueza original que vino del cielo. Pero en el texto hebreo hay un juego de palabras entre hombre y mujer. La palabra hebrea para un hombre en este texto es ish, y la forma femenina es isha, que se ha traducido como mujer. Sin embargo, en el castellano no se ve la relación gramatical entre hombre o varón y mujer. Algunas traducciones han optado por introducir la palabra varona como una variante femenina de varón. Sin embargo, esa palabra no existe en el idioma castellano. Solo en el hebreo se puede entender por qué Adán dijo: esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Ahora, antes de la creación de la mujer, Adán había tenido una tarea muy importante. Acuérdense que
La pregunta que surgió inicialmente para este estudio, ¿cómo el hombre obtuvo tanto conocimiento? Y Adán había tenido una tarea muy importante antes de la creación de la mujer. ¿Qué hizo? Le dio nombre a todos los animales. Originalmente los nombres no servían solo para diferenciar entre una cosa y otra, sino también para mostrar el carácter y la misión de cada ser vivo. Así que Adán tenía una capacidad súper grande para discernir el carácter y la misión de cada animal. ¿Cómo él podía hacer todo esto si acababa de ser creado? La respuesta la encontramos en los versículos citados hace un momento. Primero está escrito que el Eterno, Dios, el Señor Todopoderoso, formó a una mujer y la trajo al hombre. ¿Cómo podía Adán saber lo que el Eterno estaba haciendo? Porque recuerden que Dios lo metió en sueño profundo. Lo menciona Génesis 2:21. Dice así: entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué nos enseña esto? Fíjense, esto nos enseña que aunque el cuerpo estaba dormido, o por llamarlo así de alguna manera anestesiado, su alma superior, lo que se me conoce en el hebreo como Neshama, no estaba dormida, sino que se encontraba consciente y podía percibir lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ese es el nivel espiritual más alto accesible para el ser humano, que nos da capacidad de discernimiento espiritual, nos da una conexión directa con Dios, una fuente de entendimiento profundo y además de revelación. Así que esta Neshama es la parte del alma que percibe lo divino. Por eso el primer hombre, Adán, fue creado con esa capacidad espiritual. Su hombre interior superior tenía una capacidad espiritual para escudriñar, percibir y entender todo lo que le rodeaba. Puso con conciencia los nombres a los animales, y cuando él despertó del sueño profundo, él dijo: ahora ella será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. Lo que el Señor hacía y decía, Adán lo entendía. Adán lo sabía por revelación. Así ha sido creado el ser humano, a la imagen, conforme a la semejanza de su creador. Sin embargo, esa capacidad de percepción fue muy dañada cuando el pecado entra en el ser humano por medio de esa prohibición que había puesto Dios y la desobediencia que trajo el ser humano. El hombre que nosotros conocemos actualmente no tiene más que un mínimo rastro de lo que tenía al principio. Adán sabía por revelación no solamente cómo el Eterno había sacado una de sus costillas y formado una nueva criatura maravillosa exclusivamente para él, sino también cómo él la había definido. Cuando Adán la vio, le puso el mismo nombre que el Eterno le había dado cuando la formó, Isha. Por eso es importante las escrituras hebreas y el Antiguo Testamento, mis hermanos. Esta enseñanza hebrea tiene por lo menos 5 diferentes términos para el ser humano. 2 de ellos ya los hemos conocido, Ish e Isha. Pero el término Adán tiene que ver con la tierra, Adama. El término Ish denota un ser muy alto con realeza y dominio. Fíjese, les voy a mencionar algo. Los mensajeros celestiales, los ángeles, son definidos como Ish, e incluso nuestro Dios mismo se denomina con ese término en Éxodo capítulo 15, versículo 3, Él dice así: el Señor es varón Ish de guerra. El Señor es varón de guerra. Por lo tanto, Dios y luego Adán ponen un nombre muy considerable sobre la mujer. Un hombre que le da honra, que revela su naturaleza, que revela la misión, que tiene el estatus de alteza y de realeza con la capacidad de reinar juntamente con su marido.
Él es Ish, ella Isha, forma femenina y masculina. Y ambos fueron creados para reinar juntos, como lo menciona Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, dijo el Señor en el texto bíblico. La palabra Ish, la que le pertenece a Adán, está relacionada con fuego. Vayamos un paso más adelante. El segundo hombre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 47. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 15, 45 al 47. Dice la palabra, la bendita palabra del Señor. Así también está escrito: fue el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hablando y haciendo referencia a nuestro Señor Jesús Cristo, fue creado o encarnado con la misma capacidad espiritual que el primero, que es Adán en la carne. Jesús, sin pecado, pero con un cuerpo semejante al cuerpo de pecado del primer Adán, en su estado caído. Y de la misma manera como el primer Adán, el segundo hombre, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús Cristo, pudo percibir y entender por su espíritu lo que sucedía a su alrededor. Él ya sabía, por ejemplo, ahí en Lucas 19:5, que el hombre que estaba allá arriba en el árbol se llamaba Zaqueo, y le habló y le dijo: Zaqueo, ven, invítame a tu casa a comer. Él ya había visto también a Natanael cuando estaba haciendo, o lo que estaba haciendo debajo de la higuera, en Juan capítulo 1, versículo 48. De esa forma, él podía reinar en cada circunstancia dirigida por el Espíritu del Eterno. Pero, como los versículos que nos ocupan muestran que el primer hombre no hacía otra cosa que repetir el nombre que Dios le había dicho y que le diera a la mujer, así el Hijo del Hombre, Jesús, no hacía otra cosa que repetir y transmitir lo que el Eterno estaba dando a su Espíritu. Miren, vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 19, donde dice la palabra del Señor: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué maravillosa es la palabra del Señor. La independencia del alma fue la causa del pecado principal. En la salvación del hombre existe la restauración, mis hermanos, a través de Jesús Cristo, de la capacidad espiritual para que nosotros tengamos ese espíritu eterno en nuestro interior para poder escudriñar, percibir y obtener información de todas las cosas que nos rodean. Esta restauración que Dios trae al ser humano está a la disposición de todos los que venimos a nuestro Cristo, al Mesías, a través del nuevo nacimiento, como lo menciona Juan capítulo 3. Como está escrito ahí en Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Querido hermano, esforcémonos para someter nuestra alma a la percepción espiritual y vivamos según la información, la revelación que el Espíritu de Dios nos está revelando a nosotros cada día. Así nosotros podemos ser restaurados como seres humanos y llegar a las alturas de ese ser creado, de nuestro Dios, que tomó forma de hombre y se hizo uno como uno de nosotros, el Mesías. Esa es la forma correcta de ejercer dominio sobre las circunstancias.
Así fue creado el hombre y así Dios quiere que vivamos todos los días y que vivamos todas las noches. Por eso, hagamos una oración. Señor Jesús, restaura mi hombre interior. Enséñame a vivir como hijo tuyo, no como esclavo de mis emociones. Enséñame, Señor Jesús, que pueda yo tener la capacidad de que tu Espíritu Santo ejerza dominio espiritual en mi vida bajo tu dirección. Hoy te pido, Señor bendito, que me hagas comprender, Señor, tu palabra y que podamos nosotros ser renovados, Señor, bajo esa sensibilidad espiritual, Señor. No que nos guiemos por emociones, Señor, que enloquecen, sino por la dirección espiritual, Señor Jesús, que trae tu bendito y glorioso Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Gracias te doy, Señor bendito. Yo te pido que tu iglesia comprendamos que hemos sido creados con diseño espiritual que está elevado, porque tu Espíritu Santo es el que nos dirige. Que el pecado daña la percepción, pero que tú, Señor Jesús, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, has traído restauración, Señor, y has traído dominio espiritual que se ejerce en cada uno de nosotros, no por nuestro esfuerzo humano, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, mi Cristo. Alienta nuestra vida, levántanos, guíanos y fortalécenos. A ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Remanente Nuevo les bendice. Amén.